Televisa presenta. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Universidad Autónoma de Guadalajara presenta, desde las instalaciones de Ciencias Biológicas, ICB, Facultad de Medicina, presentando un tema de la materia de infectología titulado brucelosis. Comenzando por la historia de la brucelosis, se menciona que su historia es muy antigua y muy extensa, ya que hay un caso de sospecha en el año 450 a.C. por el mismo Hipócrates. Esto sino a después del 1854, en la Guerra de Crimea, donde se observaron numerosos casos de la fiebre que llegaba a presentarse como una fiebre prolongada, lo que causó muchas muertes. Estas muertes se extendían hasta la isla de Malta, por lo cual ahí originó uno de sus muchos nombres, la fiebre de Malta. La historia menciona que el primer médico en identificar la bacteria fue David Bruce. La bacteria de la brucela la llegó a identificar a través de una necropsia de un militar. Esto fue en 1886, demostrando su gran diseminación en diferentes órganos del mismo individuo. Hasta después, en 1904, durante una epidemia en Inglaterra, la sociedad inglesa llegó a encontrar reacciones positivas en la mitad de todas sus cabras y su leche, encontrando un alto número de organismos infecciosos, por lo cual se prohibió el consumo de leche de cabra y su venta. Al ir aumentando la incidencia, los investigadores llegaron a encontrar otra cepa. Esta fue de origen porcino hasta el 1914, por el Dr. Mowler y Trump, nombrándola Micrococcus suis. Empezando durante todo el siglo XX, se llegaron a realizar muchas investigaciones de campo por la importancia epidemiológica de esta bacteria. Se llegó a realizar un comité de brucelosis que llegó a estudiar a fondo las bacterias de la leche. Relacionó el Bacilo Van con la Brucella melitensis. Aquí, este mismo comité, en 1920, decidió llamar a esta bacteria como la Brucella por su descubridor, David Bruce. Durante los siguientes años se encontraron diferentes tipos de portadores. Fue así como el perro, las ovejas y los ratones. Todo esto fue en diferentes años y encontrado por diferentes doctores. Lo que se llegó a encontrar en común de estos animales, estas especies, fue que llegaban a tener abortos espontáneos. Y aquí, hasta el 1968, la Organización Mundial de la Salud llegó a considerar la brucela como una patología de importancia para la población, ya que se mencionaba que esta tenía una pérdida económica muy grande. Después, para importancia médica e histórica, aquí en México, la brucelosis se llegó a sospechar un caso en 1905 por una infección de un paciente que convivía con cabras. Este paciente llegó a presentar fiebres intermitentes. Fue hasta el 1921 que se llegó a reportar un caso real en el estado de Puebla. Y aquí se fue dispersando por varias ciudades del país. No fue a Jalisco que llegó hasta el 1935. Bueno, yo les hablaré un poquito de la epidemiología. Tenemos que la infección principalmente se transmite de animales a seres humanos. Los principales agentes son Brucella abortus, que se da en ganado vacuno y en bisontes americanos. La Brucella suis, que se da en cerdos salvajes y domésticos, y la Brucella melitensis, que pues es la causa más frecuente de brucelosis en el humano, y se da en cabras y ovejas. No hagas esto, es muy pegriloso, muy pegriloso. Su transmisión hacia las personas se da principalmente por contacto con carne infectada, principalmente en trabajadores de mataderos, así como placentas de animales en los ganaderos y veterinarios.
También se puede dar a través de la ingestión de leche o queso sin pasteurizar, inhalación de aerosoles contaminados. El periodo de incubación es de días a semanas, aproximadamente de 1 a 3 semanas. Oh my God! En la fisiopatología tenemos que la brucela es un parásito intracelular del sistema reticuloendotelial. Sobrevive y se replica en las células fagocíticas mediante la inhibición de la fusión de los fagolisosomas, evitando así la liberación de enzimas tóxicas de los gránulos intracelulares. Suprime la producción de el factor de necrosis tumoral alfa e inactiva el peróxido de hidrógeno y superóxido mediante la producción de catalasa y superóxido dismutasa. Las bacterias fagocitadas se transportan hacia lo que es el vaso, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos y riñones, donde se inducen a la formación de granulomas. Los microorganismos tienden a infectar órganos que contienen eritrotol, azúcar, entre los cuales se encuentran mama, útero, placenta y epidídimo. Bueno, yo les voy a hablar de las manifestaciones clínicas de la infección por brucelosis. Esta es de inicio agudo, con síntomas inespecíficos, tales como fiebre, escalofríos, sudoración profusa, malestar, anorexia, cefalea, lumbalgia, dolor abdominal, incluso estreñimiento. Pues más a menudo estos pacientes ya suelen presentar debilidad, pérdida de peso, febrícula, sudores y agotamiento con actividades muy mínimas. Estos síntomas suceden después de la incubación. La incubación suele ser de 1 a 3 semanas y los síntomas suelen aparecer de 2 a 4 semanas después de la inoculación. Bueno, el sudor de estos pacientes se caracteriza por ser un sudor de mal olor y tener un gusto peculiar en la boca, así como ser pacientes que sufren de depresión, siendo esta muy frecuente, de carácter desproporcionado. Bueno, cuando los pacientes ya no reciben tratamiento, por lo mismo de que son síntomas muy generales, pues lo dejan pasar. Entonces esto se vuelve un cuadro crónico, en donde el síntoma principal que va a predominar es la fiebre ondulante. ¿Esto qué quiere decir? Pues es una fiebre que en periodos va a tener temperatura normal y pues va a ser como que mezclado entre episodios agudos, y estos síntomas van a persistir durante años de manera continua, intermitente. Es una fiebre que va a aparecer y desaparecer. ¿Esto a qué se debe? Bueno, la infección puede estar presente en focos persistentes entre huesos, vasos e hígados, los cuales se vuelve a activar, ¿no? Esta fiebre pues tiene una característica de que es una fiebre de predominio, inicia vespertina y tiene predominio nocturno. Entonces esta fiebre no es muy difícil de que ceda, entonces permanece pues toda la noche y es una fiebre que cede en la mañana. Bueno, ahora les vamos a hablar de las complicaciones de un paciente con brucelosis. De las principales complicaciones, en un 70%, son que los pacientes pueden presentar anorexia, vómito, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento. En cuanto a los agentes más importantes causantes en el ser humano, pues está la Brucella abortus, que este es causante de granulomas hepáticos, Brucella melitensis, de cuadro inflamatorio similar a hepatitis, y el Brucella suis, que es causante de abscesos hepatoesplénicos. Bueno, además la brucela pues puede atacar órganos específicos, entonces depende del órgano que ataque, pues son los signos y síntomas que va a presentar el paciente en base a sus complicaciones. Las más comunes en pacientes que son jóvenes es la sacroilitis. Esta es la manifestación, o la complicación más común de los pacientes jóvenes del sistema musculoesquelético. En los pacientes adultos mayores, la espondilitis es la más común y esta es a nivel de columna lumbar.
Además, existen pues otras complicaciones como es la depresión y apatía, endocarditis, anemia, leucopenia, trombocitopenia y granulomas en médula ósea en un 75% de los casos. En cuanto a las pruebas diagnósticas de laboratorio, en brucelosis de forma rutinaria se realizan 2 pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos, una presuntiva y otra confirmatoria. Se llevan a cabo estas después de la primera consulta en que clínicamente nosotros sospechamos de la enfermedad y antes de iniciar el tratamiento farmacológico, para repetirlas después como pruebas de control a los 30, 90 y 180 días en que se concluye el tratamiento. Se ha utilizado también de forma experimental el método de ELISA en la determinación de inmunoglobulinas específicas frente al lipopolisacárido de Brucela, arrojando buenos resultados de sensibilidad y especificidad, en el cual pues se identifican todas las pruebas como resultados positivos a IgM, y la prueba SAT mostraba positividad a los títulos igual o mayores de 1,660. Como prueba específica poco utilizada existen el aislamiento mediante hemocultivo y tipificación de la bacteria en placas de agar. Existe la prueba presuntiva de aglutinación con antígeno rosa de Bengala, el cual es un método directo que emplea brucelas inactivas y teñidas que mediante la observación de la aglutinación nos van a demostrar anticuerpos específicos en el suero del paciente sospechoso de la enfermedad, y deberá realizarse conforme a lo siguiente. Tiene que ser indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis. La muestra biológica requerida de suero del paciente o líquido cefalorraquídeo, y se va a utilizar un antígeno para buscar la presencia de un aglutinado de rosa intenso. La interpretación del resultado es cualitativo, o sea, positivo o negativo. Positivo en caso de presencia de aglutinación y negativo ausencia de aglutinación. Si el resultado es positivo, debe confirmarse mediante las pruebas SAT y 2-ME. La prueba confirmatoria de aglutinación estándar, la cual es SAT, consiste en la demostración de anticuerpos anti-Brucela por aglutinación utilizando bacterias inactivadas que permiten identificar inmunoglobulinas específicas de las clases IgM, la cual va a demostrar infección en etapa inicial. Asimismo, IgG, que demuestra infección en etapa crónica, e IgA, que nos demuestra una infección previa. Deberá realizarse esta conforme a lo siguiente. Indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis y prueba rosa bengala positiva. Asimismo, la muestra requerida de suero, plasma o líquido cefalorraquídeo. Esta emplea como antígeno una suspensión de Brucella abortus inactivada, no teñida, la cual se agrega a diluciones de la muestra problema en solución salina fenolada. Se incuba y se busca la presencia de mallas de aglutinación. El informe corresponde al título obtenido y este es considerado positivo con dilución igual o mayor a 1/80. Existe también la prueba confirmatoria de aglutinación en presencia de 2-mercaptoetanol, que es el 2-ME, para la demostración de anticuerpos anti-Brucella por aglutinación en presencia de reactivo, que es similar a la prueba de SAT, pero al agregarse el 2-ME, inactiva la IgM, por lo que de presentarse la aglutinación, estas serán de IgG, y la prueba deberá realizarse conforme a lo siguiente. Tiene que ser indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis, prueba rosa de bengala positiva, y se realiza simultáneamente con la prueba de SAT. También la muestra requerida se utiliza suero, plasma o líquido cefalorraquídeo, igual que en las anteriores, y esta emplea como antígeno una suspensión de Brucella abortus inactivada, no teñida, la cual se agrega a diluciones de la muestra problema en solución salina 2-ME, se incuba y se busca la presencia de mallas de aglutinación. El informe corresponde al título obtenido y este es considerado positivo con dilución igual o mayor a 1/20. En cuanto a la interpretación de los resultados en las pruebas confirmatorias, si nosotros tenemos en pruebas SAT positivo y 2-ME negativo, esto nos indica infección en etapa inicial. Asimismo, si tenemos SAT
positivo y 2-ME positivo, nos indica una infección de curso prolongado. Si contamos con SAT negativa y 2-ME positivo, esta prueba se debe repetir, se debe repetir este estudio y es revisar la técnica. Si tenemos SAT negativa y 2-ME negativa, hay que repetir el estudio. Si se mantiene esta negativa, se descarta brucelosis. Hablando un poco sobre la prueba de ELISA-IgM, esta prueba es practicada de forma experimental y se aplica de manera simultánea con SAT y 2-ME en suero en el momento en el que se sospecha clínicamente de la enfermedad o bien durante los 3 primeros meses del curso de la misma. Si nosotros hablamos del aislamiento en hemocultivo y tipificación de la bacteria, pues existen mayores probabilidades de lograrlo al inicio de la fase febril de la enfermedad, pero no durante el pico febril, y antes de dar inicio al tratamiento con antibióticos, la muestra puede ser sangre total, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial o ganglios linfáticos. Para los 4 primeros se recomienda utilizar medio de cultivo bifásico de Ruiz Castañeda, como lo indica la guía. Para ganglios linfáticos, solución salina estéril. Posterior a 6 semanas de incubación de la muestra seleccionada, se siembra en cualquiera de los siguientes medios de cultivo, los cuales son agar sangre o agar soya tripticasa o agar macunqui durante 4 o 5 días, para que el técnico de laboratorio proceda a llevar a cabo los estudios de identificación de la especie y la tipificación de las brucelas aisladas. Para brucelosis, el tratamiento inicia posterior a la toma de la muestra del diagnóstico confirmatorio, que es a través de la prueba con antígeno de rosa de Bengala, como ya comentaron mis compañeros. Con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno se puede acortar el periodo sintomático, reducir las complicaciones y prevenir las recidivas. El tratamiento es a vez de antimicrobianos y a su vez se administran medicamentos para tratar la sintomatología acompañante. El esquema de tratamiento antimicrobiano se divide en 3 principales subgrupos y en 2 esquemas alternos. El esquema A es el primero de elección para adultos con función renal normal, mujeres no embarazadas ni en lactancia. Este tratamiento consiste en la administración de tabletas o comprimidos de tetraciclina de 500 miligramos cada 6 horas y se le agrega streptomicina en solución inyectable 1 gramo cada 24 horas, ambas administradas por 21 días. El esquema B está dirigido a niños menores de 8 años, mujeres embarazadas después del primer trimestre y ancianos. En este caso, el tratamiento se divide en 2 en relación a la dosis para adultos y niños. En el caso de los adultos se administra rifampicina de 300 miligramos cada 8 horas y se le agrega trimetoprim y sulfametoxazol de 160 por 800 miligramos respectivamente cada 12 horas, ambos por 21 días. En el caso de los niños, la dosis de rifampicina es de 20 miligramos por kilogramos de pesos por día, la cual es dividida en 3 dosis, administrada cada 8 horas. A esto se le agrega lo que viene siendo trimetoprim y sulfametoxazol, que es dada en una dosis de 8 sobre 40 miligramos por kilogramo de peso al día. Esta dosis se divide en 2, tomándola cada 12 horas y el tratamiento también es por 21 días. El esquema C es utilizado en caso en el que el esquema A y el B hayan fracasado y también en enfermedades crónicas. El esquema C es de tratamiento diferente para niños y adultos dependiendo de la dosis. En adultos se administra doxociclina de 200 miligramos, a esto se le agrega la rifampicina de 600 a 900 miligramos. Ambos medicamentos se deberán tomar cada 24 horas por 6 semanas. En el caso de los niños, la dosis de doxaciclina será de 4 a 5 miligramos por kilogramo de peso al día y la de rifampicina será de 20 miligramos por kilogramo de peso al día. Ambos medicamentos deberán ser administrados en 3 dosis por día. Cada dosis será tomada cada 8 horas y por un lapso de 6 semanas. Los esquemas alternos deberán utilizarse en caso de alergias o sinergismos con otros medicamentos que el paciente consuma. El primer esquema alterno está compuesto de ciprofloxacino de 750 miligramos cada 12 horas. A esto se le agrega la rifampicina de 300 miligramos cada 8 horas. Esto se deberá tomar por 45 días. En el caso del segundo esquema alterno, se utiliza levofloxacino de 1500 miligramos cada 24 horas
más rifampicina de 300 miligramos cada 8 horas, ambas por 45 días. Para el tratamiento sintomático se pueden utilizar medicamentos antipiréticos como lo son paracetamol, naproxeno o metamizol sódico. Estos serán utilizados para reducir la fiebre de tipo ondulante de predominio nocturno que se caracteriza en brucelosis. Para utilizar estos medicamentos se debe tener en cuenta si hay daño hepático o hipotensión en el paciente, ya que en caso de daño hepático no se puede administrar paracetamol y en caso de haber hipotensión se contraindica el metamizol sódico. Al realizar el tratamiento con antimicrobianos, se debe tener en cuenta la irritabilidad gástrica que se genera en los pacientes, ya que el antibiótico será utilizado por un tiempo prolongado. Es por ello que se puede indicar antagonistas de los receptores H2 o inhibidores de la bomba de protones, como lo son ranitidina, omeprazol o pantoprazol. En caso de haber presencia de náuseas o vómitos, se puede administrar antiméticos centrales, como lo son metoclopramida. Al finalizar la dosis de medicamento administrada, se realizará una evaluación de tratamiento, en la cual el paciente debe estar asintomático o debe haber resultados de estudio serológico negativos. Para realizar esta evaluación se realiza un proceso de 3 etapas, en la cual consiste de una evaluación de la concentración de anticuerpos anti-Brucella o una titulación de ellos, la cual se realiza a los 30 días, 90 días y 180 días. Y se tienen en cuenta 3 consideraciones para establecer si el paciente es dado de alta o continúa con el tratamiento. La primera consideración es que el paciente no se haya curado, ya que persisten los signos y síntomas y se reportan recaídas y la concentración serológica aumenta. En este caso se puede administrar un nuevo esquema de tratamiento. En la segunda consideración, el paciente es asintomático, pero la concentración de anticuerpos se mantiene por arriba de la prueba de SAT de 1 por cada 80 y de 2 MED de 1 por cada 20. En este caso, el paciente debe continuar con medicamentos. En la tercera consideración es cuando el paciente está curado, se encuentra sin síntomas y las concentraciones de anticuerpos anti-Brucella es negativa en los exámenes. En este caso se dará de alta sanitaria. Como primer diagnóstico diferencial tenemos tuberculosis. Como bien sabemos, ambas enfermedades son zoonóticas, muy importantes en México de hecho, debido a que provocan pérdidas económicas en la ganadería e impactan en la salud pública. Nosotros pensamos en que posiblemente pudiese ser una tuberculosis por la sintomatología que presenta nuestro paciente, ya que presenta fiebre ondulante, y esta tal cual puede aparecer en brucelosis y tuberculosis, aunque se debe de analizar en ambas los factores de riesgo, ya que en la brucelosis los factores de riesgo incluyen el consumo de productos no pasteurizados, así como la ocupación del paciente, veterinarios, granjeros, químico-farmacobiólogos y personas que trabajan en el rastro. Y de igual manera podemos encontrar astenia, adinamia y diaforesis en ambas patologías, así que más que nada haremos el descarte por los factores de riesgo del paciente. En segunda instancia tenemos lo que es la fiebre tifoidea, que de igual manera produce tanto síntomas gastrointestinales como síntomas constitucionales. A diferencia de la brucelosis, el periodo de incubación de la fiebre tifoidea es de 6 a 30 días, mientras que en la brucelosis es de 14 a 28. Se hace el descarte de fiebre tifoidea porque el paciente no presenta esplenomegalia. Además de que comúnmente en la fiebre tifoidea los pacientes presentan diarrea, tipo de sopa de guisantes. Cabe resaltar la leucopenia en pacientes con fiebre tifoidea. En este caso, la brucelosis se puede relacionar con el paciente por su vía de adquisición por el consumo de productos lácteos no pasteurizados o de dudosa procedencia, como el consumo de queso de rancho que hace referencia. La sospecha de brucelosis se puede relacionar también con el cuadro clínico del paciente de 3 días de evolución, con el cuadro febril agudo, poco específico, el malestar general, la anorexia, la astenia y la adinamia. El dolor abdominal punzante, opresivo,
con crecimiento de 3 a 5 centímetros debajo del reborde costal de 2 semanas de evolución, indica una hepatomegalia secundaria a la brucelosis. La afectación hepática en la brucelosis es frecuente dada la afinidad de estos microorganismos por el sistema retículo endotelial, apareciendo en la mitad de los casos. Con frecuencia se produce un discreto aumento de la transaminasa autolimitando durante la fase aguda, siendo el substrato histológico una hepatitis granulomatosa reactiva inespecífica. Los hallazgos histopatológicos también se pueden considerar como granulomas epiteloides no calcificantes o microgranulomas. El bruceloma hepático se vincula a la infección persistente de los macrófagos, causando una necrosis gaseosa del tejido granulomatoso, lo que provoca la disfunción de los hepatocitos, generando disminución en la absorción de uribilinógeno, lo que se refleja en un tinte ictérico y una orina oscura.